What a delight it is for me to be with you today. Qué privilegio es poder para mí estar con ustedes en esta mañana. And a delight to sing with you. Y qué deleitoso ha sido cantar con ustedes. And our prayer for you is that God would hold you fast. Y realmente nuestra oración por ustedes es que el Señor los sostenga. This is a momentous and important day for you. Este es un momento importante en la vida de ustedes como iglesia. You are formally constituting as a local church of Christ. Se están constituyendo como una iglesia local formalmente de Cristo. But such an event raises many questions Pero un evento como ese, un evento tan importante como ese, levanta algunas preguntas. as you think about the future. Mientras uno está pensando con respecto al futuro. You may ask questions like this. Tú podrías quizás estar preguntando preguntas como estas. Will God bless us and grow us as a church? ¿El Señor nos va a bendecir y nos va a permitir seguir creciendo como iglesia? Will God be for us? ¿O el Señor irá delante de nosotros? And will God be for our cause? ¿El Señor va a estar delante de todo el costo que esto implica? And many times in life, Y muchas veces en la vida, we ask questions like this. nosotros hacemos preguntas como esa. Will God be with me? ¿El Señor estará conmigo? Will God bless me? ¿El Señor me va a bendecir? Will God help me? ¿El Señor me va a ayudar? Will God be for me? ¿El Señor estará de parte mía? And so you may be asking, Así que quizás tú estarás preguntando, will God be for our new church? ¿el Señor está de parte de nuestra iglesia? Will he bless our new church? ¿Él va a bendecir esta nueva iglesia? Well, the question about who God is for Pero esa pregunta, ¿con quién está Dios? ¿O Dios está a favor de quién? is a question which comes up in our text for this morning. Es de hecho una pregunta que sale a nosotros del texto que vamos a considerar en esta mañana. Joshua asked the one who turns out to be God, Josué preguntó a aquellos que tenían que levantarse a favor de Dios: are you for us or for our enemies? ¿están ustedes con nosotros o están de parte de nuestros enemigos? And in response, the Lord gave an answer Y como respuesta a eso, el Señor le dio una pregunta, una respuesta, that stopped Joshua in his tracks. que parara a Josué en su camino. And it should stop us in our tracks. Y así también Él quiere que nosotros nos paremos hoy en nuestros caminos. Please turn in your Bibles then to Joshua chapter 5 Quiero que abran sus Biblias en Josué capítulo 5 and follow while Jorge reads verses 13 to 15. y vamos a leer los versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. I want to work straight through this text under a number of headings that are suggested by it. Así que yo quiero ir a este texto contigo a través de diferentes encabezados And then we'll come to a number of practical lessons it offers us today. que nos van a ayudar a entenderlo, pero luego vamos a también considerar algunas cosas prácticas para nuestra vida. First, notice in the text the position of Joshua. En primer lugar, quiero que consideres en tu texto la posición de Josué. Verse 13a says that he was by Jericho. En el versículo 13, la primera parte dice que él estaba cerca de Jericó. Israel and Joshua are on the brink of the great war. Israel y Josué estaban ahí listos para poder pelear la gran batalla. The great war to win the promised land. Esa gran batalla para poder conquistar la tierra prometida. Joshua is by Jericho. Josué está cerca de Jericó.
Joshua now confronts the challenge of leading God's people. Ahora Josué estaba teniendo que enfrentar el reto de liderar al pueblo de Dios. This is the great work to which God had called him in his life. Esta es la gran obra a la cual Dios había llamado a Josué en su vida. It is the great challenge of his life Era el gran desafío de su vida. and of that generation of Israel. Y también para toda esa generación del pueblo de Israel. They have had warm-up battles across the Jordan. Ellos habían tenido ya algunas batallas mientras iban cruzando el Jordán Against Sihon and Og, the kings of the Amorites. contra Og y otros reyes de los amorreos. Gracias. They have triumphantly crossed the Red Sea, Ellos habían triunfantes cruzado el Mar Rojo. but now the first battle of the great war is upon them. Pero ahora la gran batalla que ellos tenían para conquistar la tierra estaba delante de ellos. The battle against the great city of Jericho is imminent. Esta gran batalla delante de la gran ciudad de Jericó ahora era algo inminente. Joshua is by Jericho. Josué estaba cerca de Jericó. That is his position where we find him in our text. Esa era la posición en la que nosotros encontramos a Josué en nuestro texto. And it is crucial to remember this. Y es crucial el tener que recordar esto. But having seen the position of Joshua, Pero habiendo visto ya la posición en la que estaba Josué, notice the observation of Joshua. ahora quiero que noten en segundo lugar la observación de Josué. In verse 13b, En el versículo 13, la segunda parte, we are told he lifted up his eyes and looked. se nos dice que él alzó sus ojos y vio. We do not know exactly what Joshua was doing here in our text. Nosotros no sabemos con exactitud qué era lo que Josué estaba haciendo en este preciso momento en nuestro texto. It appears that he was by himself. Parece que él estaba ahí solo. Was he walking around Jericho doing his own personal surveillance of the city? Quizás él estaba caminando alrededor de la ciudad, haciendo sus propias estrategias o análisis sobre la ciudad To prepare before the battle? para poder prepararse antes de la batalla. Perhaps he was. Quizás eso pudo haber pasado. It seems possible, Parece que eso hubiera sido posible. even likely, that Joshua was trying to gain intelligence. Porque parece que Josué era un hombre que había sido entrenado y que tenía una gran inteligencia, That would help him command the assault on the great walls of that city. que lo iba a ayudar a poder comandar el asalto que iban a hacer a los muros de aquella gran ciudad. He does seem to be in soldier mode in the text, Pareciera que aquí en este texto no está en modo soldado, and I say that because of what happens when he sees the warrior standing over against him. y lo digo por lo que él le dice cuando él se da cuenta que pareciera que hay un soldado que se pone allá cerca de él. As he is engaged in his lonely surveillance of Jericho, Si él está solo mirando y haciendo su análisis de Jericó, he sees the dangerous looking figure of a man él alcanza a ver la figura peligrosa de un hombre a la distancia, dressed as a soldier for battle. vestido como un soldado para una batalla. The man stands with drawn sword in his hand. Y ese hombre estaba parado con una gran espada desvainada en su mano. And we are told by the text that he is opposite him. Y se nos dice en el texto que él estaba delante de él. And the Hebrew phrase suggests the possibility that this warrior is opposing Joshua. Y lo que la palabra hebrea nos podría estar suponiendo es que este hombre estaba delante de él, pero como alguien que está en oposición a él. And even about to come against him in battle. Y como una apariencia de alguien que está como cuadrado para la guerra, acercándose a él para una batalla. He stands against him. Él está Hebrews parado says. ahí como alguien que está en contra de Josué. The same phrase is used in Proverbs 21:30. Nosotros encontramos la misma frase en el Proverbios 21:30. Miren conmigo rápidamente. Proverbios 21:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. There is no counsel against the Lord. Sorry, I read it wrong. Perdón, ese no es. 21:30. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová.
There is no counsel against the Lord, Aquí aparece el texto diciendo que no hay consejo contra el Señor. and this soldier stood against Joshua. Y esa misma palabra es la que se debe entender cuando dice que este soldado a la distancia estaba contra Josué. Look at Daniel 10:13. Mira también, por favor, rápidamente en Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Here we are told that the angel of Israel Aquí se nos dice que el ángel que está a favor de Israel was coming to the aid of Israel, vino a Israel, but the angel of the kingdom of Persia pero que el ángel que está a favor del reino de Persia stood against him. se opuso delante de él. And so the angel of Israel Así que el ángel de Israel could only come to help when the angel Michael came to assist him. solamente pudo ir a Israel a ayudar cuando el ángel Miguel vino a ayudarlo. But again, you see the meaning of the Hebrew phrase. Pero otra vez tú encuentras en este texto el significado de la frase hebrea. The prince of the kingdom of Persia was warring against the angel of Israel. Este rey, este ángel del reino de Persia estaba batallando, estaba en contra de Israel. And so there is, relative to Joshua, the possibility of menace or threat. Así que ustedes pueden ver ahí en Josué la posibilidad de alguien que está mirando a alguien que viene en su contra. In the posture, in the position, En la posición and in the drawn sword of the warrior. y también en la forma en cómo vemos esa espada desvainada en su mano. But Joshua is brave. Pero Josué era valiente. He does not flinch or cower or hide. Él no era un cobarde, ni se escondió ni nada. He's the epitome of manly and soldierly courage. Él es la forma personificada de esa valentía de un soldado. He approaches the warrior. Él se acerca a ese soldado, a ese guerrero que vio. He directly challenges him. Y directamente le hace un reto. He asks him about his intentions. Y le pregunta con respecto a las intenciones que este guerrero traía. And we cannot but admire the soldierly courage of Joshua. Y no podemos hacer otra cosa que admirar este valor, este coraje que tenía como soldado. As we see him confronting the intimidating and frightening warrior. Y nosotros lo vemos que en vez de intimidarse, fue y confrontó a este guerrero que le estaba mirando. That brings us to the third thing in the text. Eso nos lleva a una tercera cosa en este texto. The question of Joshua. La pregunta que hace Josué. He asks, are you for us Le pregunta, ¿estás con nosotros or for our adversaries? o tú eres de parte de nuestros enemigos? General Joshua is on a mission. El general Josué está en una misión. He has only one concern about the warrior he sees. Él tiene solamente una preocupación con respecto a ese guerrero que él ve. He's single-minded in this mission. Una sola cosa en esta misión. Only one question does he has for this man. Una sola pregunta él tiene para este hombre. This man standing opposite him and against him. Este hombre viene como alguien en contra y que se opone. Are you for us or for our adversaries? ¿Eres tú de los nuestros o eres de nuestros adversarios? Joshua has God's people to lead in victory in battle. Josué tenía la responsabilidad de liderar al pueblo de Dios en la batalla. He's on a mission given him by God. Había una misión que le había sido dada de parte de Dios. He cares for nothing except to know whose side this soldier is on. A él no le importaba nada más que una simple cosa. Quería saber de qué lado estaba ese hombre. All Joshua wants to know is, Todo lo que Josué quería saber era, are you on our side ¿estás de nuestro lado or that of our enemies? o eres de parte de nuestros enemigos? And so we admire the courage and the single-minded purpose of Joshua as he appears here in this passage. Así que en este pasaje, a través de eso, nosotros podemos ver el coraje, pero también la mente enfocada de Josué en lo que él tenía que hacer. But now we come to the fourth thing.
Pero ahora vamos a nuestra cuarta cosa en este texto, the correction of Joshua. la corrección de Josué. Verse 14a gives us the soldier's response. En el versículo 14, la primera parte, nosotros encontramos la respuesta de este guerrero. Are you for us or for our adversaries? ¿Estás- Asked Joshua. ¿Estás de parte de nosotros o de nuestros adversarios?, preguntó Josué. And the response is no. Y la respuesta es no. Now Joshua had asked a very clear question. Josué le estaba haciendo una pregunta bien clara, It seemed to allow for only one of two answers. que parece que se podía responder con una o dos palabras. The man could respond, I'm on your side. Él podría responder, Josué, yo estoy de tu lado. Or he could respond, I'm not on your side. O él pudo haber respondido, no, no estoy de tu lado. Joshua is ready to meet either response, Y Josué está listo para escuchar cualquiera de las dos respuestas. either of these expected answers. Él está esperando, esas son las respuestas que él espera, cualquiera de las dos. But surprising Joshua Pero de manera sorprendente para Josué and surprising us, y para nosotros también, the strange soldier returns neither of these answers. este soldado, este guerrero extraño, no responde ninguna de esas dos cosas. When Joshua asked, are you for us or for our adversaries? Cuando Josué le pregunta, ¿eres tú de parte de nosotros o de nuestros enemigos? Shockingly, De una manera chocante, strikingly, una manera que lo golpea, surprisingly, de una manera que lo sorprende. the soldier says no. El soldado responde, no. I think that both Joshua Yo creo que tanto Josué and we ourselves y también nosotros, want to ask in response, quisiéramos preguntar, what kind of answer is that? ¿qué tipo de respuesta es esa? That's what we want to say. Eso es lo que nosotros quisiéramos decir. We want to say to the man, Nosotros le quisiéramos decir a este soldado, answer the question. oye, contesta la pregunta que se te hizo. It has to be one or the other. Debe ser del un lado o del otro lado. But the warrior soldier simply says no. Pero este guerrero que estaba ahí, este soldado guerrero, No, la Joshua. respuesta que dio fue no. No, Josué. I am not on your side. Yo no estoy ni de tu lado, I am not on the side of your enemies. ni tampoco del lado de tus enemigos. I am come Yo he venido as the captain of the host of the Lord. como el príncipe o el capitán del ejército de Jehová. This is the explanation for the strange answer. Esta es la explicación para esta respuesta tan rara. Here's what's directly implied by that answer. Esto es lo que está aquí implicado en la respuesta. Joshua, you have asked the wrong question. Lo que está implicado en esta respuesta es que le está diciendo el ángel, lo que tú estás preguntando es la pregunta equivocada. The question is not whether I am on your side. La pregunta no es si yo estoy o no estoy de tu lado. Wrong question. Esa es la pregunta errada. The question is whether I am on your side. La pregunta no es si estoy de tu lado, Whether you are on my side. sino si tú estás de mi lado. Now, perhaps the way in which this text should impact us Pero tal vez lo que más nos impacta de este texto, now begins to become clear. ahora comienza a estar un poco más claro. But before we come to such application, Pero antes de que vayamos a hacer la aplicación de esto, I want you to think about something else in the text yo quiero que pensemos juntos en algo más con respecto a este texto, before we move on to the next point. antes de ir a nuestro siguiente punto. We have to say a word about that phrase, host of the Lord. Nosotros necesitamos decir algo con respecto a la expresión que aparece aquí, el ejército del Señor. The man says, I am come now as captain of the host of the Lord. Este guerrero responde, yo he venido como el capitán del ejército de Jehová o del Señor. The meaning of that phrase in this context El is significado de esa frase en este contexto, the army of the Lord. eso significa el ejército del Señor. Perhaps that's what your Spanish Bibles say. Y eso es, yo sé que es lo que dice la Biblia de ustedes en español. But the question is really this. Pero la verdadera pregunta es esta. What army of the Lord ¿Qué ejército del Señor is the divine warrior talking about? es del que este capitán del ejército está hablando?
There are several possibilities. Y hay algunas posibilidades. The army of the Lord could be the army of Israel. El ejército de Jehová podría ser el ejército de Israel. Or it could be the angelic army of heaven. O también se podría estar refiriendo al ejército angelical de los cielos. Or it could be a reference to both armies. O podría ser una referencia a los dos ejércitos. And certainly the one who comes to Joshua in our text Pero lo que es certero es que aquel que vino delante de Josué en este texto is by right the captain of both armies. es por derecho el príncipe o el capitán de estos dos ejércitos. The identity of the one who identifies himself as the captain of the Lord's army La identidad de aquel que se presenta a sí mismo como el capitán del ejército de Jehová is going to become increasingly clear in the text. viene a través del texto y se convierte en algo un poco más claro cuando va pasando los And versículos. that clear identity Y esa clara identidad means that this warrior is certainly the captain of the angelic army of the Lord. deja claro que este capitán del ejército está hablando del ejército angelical del Señor. And he certainly also has the right to be the captain of the army of Israel. Y que por cierto también tiene el derecho legal de ser el capitán del ejército de Israel. And he is probably claiming that rank as well. Y pareciera que con esa expresión lo que él está reclamando es las dos cosas. At any rate, the man opposing Joshua Pero en todo caso, ese hombre, ese guerrero que está ahí en contra de Josué, identifies himself as Joshua's heavenly and military superior. con esta expresión se identifica como alguien que era superior a Josué, tanto en un sentido celestial como militar. And when he tells Joshua this, Joshua reacts immediately. Y cuando se le dice esto a Josué, Josué reacciona inmediatamente. And that brings us to the fifth thing of the Y eso nos lleva a nuestra quinta cosa en este texto. And that is in verse 14b, En la parte del texto 14, la segunda parte, which tells us, and Joshua fell on his face. dice, entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra. This shocking response to his question Esto golpea a la respuesta a nuestra pregunta has an immediate effect on Joshua. por el efecto inmediato que tiene en la vida de Josué. He now sees with whom and with what he is dealing. Porque ahora él puede ver claramente con quién y contra quién él está hablando. It's the captain of God's army that stands against him. Es el capitán del ejército de Dios, el que está en contra de él. And stands against him with drawn sword Y es ese capitán el que está delante de él con la espada desvainada. in a threatening position. Y está parado en una forma como de ataque. He, Joshua, is the God-appointed leader of the host of Israel. Él, Josué, es ese hombre que había sido señalado como el líder del ejército de Dios. Yet here is the captain of the host of the Lord, Y aquí está el capitán del ejército del Señor, seeming to oppose him with that drawn sword. que aparentemente pareciera que se está oponiendo a este hombre que había sido señalado por Dios. And this shakes Joshua to the core. Y esto lo remueve completamente en el interior a Josué. It creates within him a new self-knowledge. Esto hace que él tenga ahora un nuevo entendimiento de sí mismo. And it gives Joshua a new perspective on himself. Y también le da una nueva perspectiva a Josué de quién él era. He sees his former boldness and courage now as a little brazen and bold. Esa gran fortaleza y coraje ahora simplemente es puesto en algo muy pequeño. He is struck by how self-oriented, self-seeking, and self-righteous and self-sufficient he was in his bold approach to this glorious being. Y él ahora comienza a estar perdido en sí mismo, ya no entiende muchas cosas al estar en el encuentro con este ser tan glorioso. Is he humbled by a sense of subtle pride in himself that he had in being General Joshua, captain of Israel's armies? Él estaba humillado por el sentido de
de sentir que él había perdido, por decir así, rango delante de estar con quien él estaba hablando. Things can happen in life A veces hay cosas que pueden pasar en la vida that just change our perspective almost immediately. que simplemente cambian nuestra perspectiva de las cosas inmediatamente. We're driving down the road in our automobile, A veces vamos manejando en algún lugar en nuestro automóvil paying little attention to anything. y estamos quizás poniendo atención en alguna cosa. Then we see the police car in our rear view mirror. Y entonces nosotros en nuestro espejo vemos a la policía. We haven't exactly been ignoring the speed laws Nosotros no estamos necesariamente ignorando el límite de velocidad or the traffic laws. o las leyes de tráfico, Oh, but we become much more conscious now of how we're driving. pero al ver las luces de la policía, aunque tú sabías las leyes, ahora comienzas a prestarle más atención. We slow down a little. Si estás un poquito cerca del límite, comienza a disminuir la velocidad. We look at our speedometer Ahora miras a tu velocímetro, a little more carefully estás un poquito más pendiente de saber que tú no te estás excediendo. because we've seen that police officer Y- in our rear view mirror. Y todo eso solamente por haber visto en el retrovisor al carro de la policía. I think the same kind of thing happened to Joshua Y yo creo que es exactamente lo mismo que le pasó a Josué aquí. when he realized who this was. Cuando él se dio cuenta de con quién él estaba hablando. He looked at himself more carefully than he had before Después de eso, él comenzó a mirarse a sí mismo con un poco más de cuidado. and experientially realized how deeply he was stained by subtle forms of sin and self-seeking. Y seguramente comenzó a mirarse y a contemplar todas las formas de pecado y cosas que antes no había podido ver. And his response is to worship, falling on his face before the divine manifestation in front of him. Y la respuesta que él tiene es que cuando él sabe con quién habla, inmediatamente se postra a tierra y poniendo su rostro en la tierra. And notice Y quiero que noten that this worship que hay adoración, is not rebuked, que su adoración no es rechazada, is not rejected, no es rechazada, it is accepted. es aceptada por ese general. In many places in Scripture, En muchos lugares de la Escritura, when such worship is offered to angels and men, cuando alguien está tratando de hacer ese tipo de adoración con hombres o con ángeles, find both angels and apostles immediately rejecting it. encontramos que esos ángeles o esos apóstoles inmediatamente rechazan ese tipo de adoración que les quieren dar. But the captain of the host of the Lord Pero este accepts it. capitán del ejército del Señor acepta la adoración de Josué. So we must conclude that this captain is none other than the angel of Jehovah. Así que nosotros podemos llegar a la conclusión por esto de que este capitán del ejército de Jehová no es otro que el ángel de Jehová. An appearance of the pre-incarnate Lord Jesus Christ. Una aparición preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. God the Son himself. Dios el Hijo mismo estaba ahí. This identification is confirmed when the warrior is identified in Joshua 6:2 as Yahweh. Y esto también se vuelve a certificar lo que estamos diciendo cuando en el capítulo 6:2 de Josué se nos dice y se identifica a este guerrero con Jehová. Ignore the uninspired chapter division. Ahora quiero que ignores esa división no inspirada que se hizo entre el capítulo 5 y 6. As Jorge reads 5:15 through 6:2. Quiero que me acompañen en la lectura del capítulo 5:15 hacia el 6:2. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Who is the captain of the Lord's host in 5:15? ¿Quién es ese capitán del ejército del Señor del 5:15? He is identified as Yahweh in verse 2 of chapter 6. Él es identificado con Jehová en el capítulo 6, versículo 2. And let me say in passing, Y déjame decir esto mientras hablamos de esto.
All true worship Toda verdadera adoración is marked by such reverence and prostration before God. siempre está marcada o tiene la identificación de ser esa postración reverente delante del Señor. If not in our bodies, yet at least in our souls. Si no en nuestros cuerpos, pero por lo menos en nuestros corazones. We prostrate ourselves No- in worship. Nosotros nos postramos a nosotros mismos cuando adoramos al Señor. Yes, Christian worship must be more than reverent fear. Sí, por supuesto, la adoración cristiana debe ser más que simplemente una reverencia temerosa. It must rise to Christ-founded joy, Nosotros tenemos que levantar al Señor una adoración también con gozo, but it can never be less than reverent fear without ceasing to be true worship. pero nunca puede dejar de estar esta parte tan importante que es la reverencia en nuestra adoración. And that brings us to the sixth thing, Y eso nos lleva a nuestro sexto punto en este pasaje, the submission of Joshua. la sumisión de Josué. He says to the captain, Él le responde al capitán, "What has my Lord to say ¿qué dice mi siervo a su señor? to his servant?" From his place prostrate before the Lord with his face in the dust, Desde ese lugar donde él estaba ahí postrado con su cara en el suelo, Joshua expresses his new sense of who he addresses and how he should address him. él muestra el sentido de que él sabía con quién hablaba y de qué hablaba. No longer striding up to this man in bold confrontation, Él ya no estaba parado delante de este guerrero como una confrontación entre dos valientes. he now prostrates himself before his master Él ahora estaba postrado en el suelo delante de su Señor, and asks, "What has my Lord to say to his servant?" preguntando, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Notice what he does not say. Ahora, quiero que notes lo que no dice. Since you're here, Por el hecho de que estás aquí, I have a few things I need you to do for me. yo quisiera que tú hicieras algunas cosas por mí. Since you're here, Por el hecho de que ahora estás aquí, I want to discuss a few things with you. yo quiero discutir algunas cositas contigo. No. No, Rather, his only concern is what the Lord might have to say to him. en vez de decirle eso al Señor, lo único que a Josué le importaba era preguntar qué era lo que el Señor tenía para decirle. It is not how he can use God for his ministry and his cause. No es cómo nosotros podemos utilizar a Dios por medio de su ministerio. It is rather how God wills to use him for his cause. Es cómo el Señor lo iba a utilizar a él para su causa. He realizes that the great question is not whether God is for him and his cause, but rather whether he is for God and his cause. En vez de que la pregunta sea, ¿estás tú conmigo, con mi causa o en contra? La pregunta fue, ¿estás tú con la causa de Jehová o no? He realizes, in other words, Él se dio cuenta, en otras palabras, that he is to be wholly a servant of God que él tenía que ser un siervo santo de Dios and not partly a servant of himself, y no parcialmente un siervo de sí mismo, even in doing God's work. aun cuando estuviera haciendo la obra de Dios. And that brings us seventhly. Y eso nos lleva en séptimo lugar, I only have 8 points. solo tengo 8, no se asusten, To the instruction of Joshua. a la instrucción de Josué. Remove your sandals, for the place on which you're standing is holy ground. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Now, this confirms all our previous conclusions. Ahora, esto por supuesto afirma todas las conclusiones que ya hemos hecho. Joshua stands on holy ground Jos- because he stands before a theophany of God. Josué está en eso que el Señor llama tierra santa, porque él está delante de una teofanía o una manifestación de Dios. Just as Moses confronted God in the burning bush and was told to remove his sandals, De la misma manera que a Moisés se le dijo cuando en esa zarza ardiente el Señor se apareció y le dijo, quita el calzado de tus pies. so Joshua here in the presence of the captain of the host of the Lord confronts the same God.
Aquí el mismo Josué se encuentra en una situación igual donde está delante de Dios, delante de un Dios santo. And like Moses, he is told to remove his sandals. Y así como a Moisés, también se le pide a él que se quite su calzado. Now, this connection between the burning bush and the present passage Ahora, esta conexión entre la zarza ardiente de Moisés y el pasaje que estamos considerando suggests another parallel. nos sugiere otro paralelo también. At the burning bush, Moses was being prepared and commissioned for the great work of his life. En el episodio de la zarza ardiente, Moisés estaba siendo llamado y comisionado para la obra que iba a hacer. So also here is Joshua before the commencement of the great war and the great work of his life being commissioned. Así que aquí también en este episodio, Josué está siendo llamado y también comisionado para la gran batalla que él iba a tener que librar en su vida. Here he is prepared for his service and mission that God is putting on him. Aquí estaba siendo él preparado para la misión que el Señor le había puesto a él. But exactly what is the significance of Joshua being commanded to remove his sandals from his feet? Pero, ¿cuál fue exactamente la importancia de que Josué haya sido mandado a que se quitara el calzado de sus pies? Well, a whole sermon could be preached on this by itself. Bueno, podríamos predicar todo un sermón sobre este tema, But I can summarize its significance by quoting Matthew Poole. pero yo quisiera tratar de resumir lo que significa esto citando al comentarista Matthew Poole. And he says that the removal of Joshua's sandals means four things. Y él dice que ese hecho de quitarse el calzado de sus pies implicaba cuatro cosas. This he requires as an act and token, says Poole. Dice Poole que esto fue algo que se requirió que él hiciera. One, En primer lugar, of his reverence for the divine majesty. por la reverencia de la majestad divina con la que él estaba hablando. Two, En segundo lugar, of his humiliation for his sins, which made him unfit and unworthy to appear before God. por causa de la humillación por sus pecados, lo cual hacía que él sepa que no era digno de estar delante de Dios. Taking off your sandals was a sign of humiliation. El quitarse los zapatos o las sandalias era una forma de mostrar su humillación. Three, En tercer lugar, it was a token of purification from the filth of his feet and his sinfulness in the world. también en tercer lugar, era una muestra de la purificación de estar caminando en los senderos de este mundo y de cómo el Señor lo purificaba. And fourth, Y en cuarto lugar, dice Matthew Poole, it was an act and token of his submission and readiness to obey God's will. el que el Señor le haya pedido que se quite su calzado también era una muestra de su sumisión y de que él iba a obedecer la voluntad de Dios. Paul says, Poole dice, for which slaves used to be barefooted. porque los esclavos solían ser personas que estaban descalzas. Do you hear the four things then? ¿Ves esas cuatro cosas entonces? The taking of his sandals off his feet means reverence for the divine majesty. El haberse quitado las sandalias de sus pies implicaba cuatro cosas. En primer lugar, reverencia por la divina majestad con quien hablaba. Humiliation for sins. Humillación por los pecados de Josué. Purification from filth. Purificación del camino del mundo. And submission to God's will. Y en cuarto lugar, sumisión a la voluntad de Dios. This is what it meant when he took his sandals off his feet. Y eso es lo que significa entonces cuando él fue llamado a quitarse las sandalias de sus pies. But this brings me to my eighth and last point. Pero esto me lleva a mi punto número 8 y último en esta mañana. The consecration of Joshua. Setting him apart. Dedicating him. Okay. La consagración de Josué. Verse 15b says, En el versículo 15, la segunda parte dice, and he did so, y Josué así lo hizo, without question sin ninguna pregunta, and without delay. sin demorarse. The sandals were gone. Las sandalias fueron quitadas. Joshua's removal of his sandals Ese quitarse de las sandalias de Josué
is his preparation, consecration, and sanctification Es su preparación, su consagración y su santificación for the special service which he is about to begin. para el servicio especial el que él estaba llamado a hacer. His taking off of his sandals El sacarse sus sandalias is his acknowledgement of the special, awesome, and gracious presence of God. es el demostrar que él sabía con qué persona maravillosa, llena de gracia él estaba hablando. And it's the special presence of God into which Joshua has been brought by the appearance of the captain of the host of the Lord, Y esa presencia especial de Dios en la cual Josué había sido traído para poder aparecerse o estar delante del capitán del ejército del Señor, which is the very power and means by which he is prepared and consecrated and empowered for the great task before him. fue ese momento en el cual él recibió el poder, el entendimiento de la gran tarea que él realmente tendría que hacer. So it's the dreadful holiness of this presence Así que fue la grandeza de esta presencia de Dios and the astonishing grace of this presence, y también la gracia que estaba ahí en esta presencia, of this captain of the host of the Lord, en la presencia de este capitán del ejército de Jehová, which nerves and sanctifies Joshua for the great war. lo cual preparó y santificó a Josué para esta gran batalla que venía adelante. Now God showing up in this special way Y Dios Joshua. quiso hacerlo de esta manera con Josué, prepares him to receive with humility and gratitude preparándolo para recibir humildad y también aprender a ser grato. the very strange battle plan for the defeat of Jericho, which the captain is about to give him in chapter 6. Porque el Señor estaba a punto de darle el plan estratégico de cómo iban a derrotar a Jericó en el capítulo 6. But that is a subject for another time. Pero ese plan estratégico es el tema para otro sermón. So now we must leave Joshua Así que ahora tenemos que dejar a Josué, barefooted, prostrate before the captain, dejarlo ahí sin zapatos, postrado delante del capitán del ejército de Jehová and come to the practical lessons of the passage y venir y dar algunas lecciones prácticas de este estudio que hemos hecho. Now, these lessons Ahora, estas lecciones, estas aplicaciones are mainly for God's Joshuas. son principalmente para Josué de Dios. And the first one is this. Y la primera aplicación es esta. When you are dealing with God in the Christian life, Cuando tú estás tratando con Dios en medio de tu vida cristiana, you often receive entirely unexpected answers to your questions. muchas veces tú recibes respuestas que son completamente no esperadas de parte de Dios. Like Joshua, we are shocked and surprised by God's answers to our prayers. Así como Josué con ese no por respuesta, nosotros también muchas veces somos sorprendidos por la respuesta que Dios da a nuestras oraciones. I think we have a simple question about guidance. Yo quisiera hacer una simple pregunta con respecto a la guía. There are only two possible responses in our minds. Solamente hay dos respuestas posibles en nuestra mente. It is this or that. Señor, ¿es esto o es eso? We expect a simple sí or no Y esperamos un simple sí o no to our prayers and to our seeking of God's way for a our nuestras lives. oraciones y nuestro buscar a Dios en medio de nuestra vida. And then God says something. Y entonces Dios dice algo. And then God does something Y entonces Dios hace algo that knocks our sandals off. Sorry. That knocks our sandals off. Que entonces nos quita las sandalias. And this is true certainly with our prayers. Esto es algo que es verdadero con respecto a nuestras oraciones. We have a simple prayer, Nosotros tenemos una oración sencilla, a simple request, una petición sencilla, to which God ought to say, absolutely yes. lo cual podríamos esperar que simplemente diga, claro que sí. But his answer is not at all what we expect. Pero a veces la respuesta a esa oración no es lo que estamos esperando. His answer may even be no, Esa respuesta, ese sí que estamos esperando, a veces es un no, or it may be yes, o quizás sí, but in a way pero de otra manera, and through a path a través de un camino, and through a trial a través de pruebas which we never expect.
que nosotros nunca esperábamos que llegaran. And this is true of God's direction for our lives. Y esto es algo que es verdadero con respecto a cómo Dios dirige nuestras vidas. We think we see the way our lives will go into the distant future. Nosotros creemos que sabemos cómo nuestra vida va a ir en el futuro que ya viene. It's so clear what we're going to do. Es clarito lo que sabemos que vamos a hacer. A year from now, 2 years from now, 20 years from now. De aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 20 años, yo sé lo que voy a hacer. We know God's direction. Oh, yo sé cuál es la dirección de Dios en mi vida. And then God shatters those expectations. Y entonces Dios cambia todo eso que nosotros teníamos como expectativas. Takes our lives in directions we have never foreseen. Cambia nuestra vida y la pone en direcciones que nosotros nunca hubiéramos imaginado. And perhaps we did not even want. Y de hecho, a veces ni siquiera hubiéramos querido. God's way with us may be filled with fearful changes. A veces la forma en cómo Dios obra trae a nosotros cierto temor. Dreadful trials. Tiene pruebas difíciles. We all dislike and fear the unknown. Porque, hermanos, todos nosotros no nos gusta ni disfrutamos de lo que no conocemos. But God's providence directs us through fearful and unexpected ways. Pero a veces Dios en su providencia nos direcciona por caminos y lugares que son inesperados. Now here is what you need to know Ahora, esto es lo que tú necesitas saber. when God says no Cuan- to you. Cuando Dios te dice que no. And this brings me to my second point. Y esto me lleva a mi segundo punto de aplicación. God's servants sometimes discover God seeming to stand against them in their God-given service. A veces los siervos de Dios descubren a Dios mismo pareciendo como que Él estuviera delante de nosotros con esa espada desvainada en contra de nosotros en medio del servicio que Él nos dio para hacer. Like Joshua in our text, Así como Josué en nuestro texto. Christians may find the captain of the host of the Lord standing against them with drawn sword. Los cristianos a veces encuentran al capitán del ejército del Señor parado delante de ellos, en contra de ellos, con una espada desvainada en su mano. Like Jacob, Así como alone Jacob, in the darkness, solo en la oscuridad, they find themselves wrestling against the angel of the Lord. se dio cuenta que con quien estaba peleando era con el ángel de Jehová. Providence often seems to oppose everything we're trying to do for God. La providencia a veces pareciera que se opone a todo lo que nosotros genuinamente queremos hacer para Dios. As parents, Como padres, pastors, como pastores or as evangelists in our daily life, o como evangelistas en nuestra vida diaria. God seems to stand against us. Pareciera que Dios literalmente está en contra de nosotros. But when this happens, Pero cuando esto pasa, it is not a sign that we should give up. no es una señal de que nosotros debemos rendirnos. It is a call for us to wrestle with God Es un llamado a nosotros para poder pelear con Dios and say with Jacob, y decirle como Jacob, I will not let you go unless you bless me. no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. It is a call to fall on our face Es un llamado a poder postrarnos sobre nuestro rostro and ask the question, y hacer la pregunta, what have you to say to your servant? ¿qué es lo que dice mi Señor a su siervo? As with Joshua and Jacob, so with us, Así como Josué y como Jacob, así también nosotros. God may have purposes of grace in his seeming opposition to our ministry and our cause. Dios tiene propósitos de gracia aun cuando pareciera que Él se pone en contra de nuestro ministerio o de lo que hacemos. And that brings me to a third application. Eso me lleva a una tercera aplicación. When we find God seeming to oppose us Cuando nosotros vemos que Dios aparentemente se opone a nosotros in our God-given work and service, en lo que Dios nos ha dado como un trabajo, como un servicio, we must not fall apart, nosotros no debemos apartarnos o caer aparte, but we must fall down. sino que lo que tenemos que hacer es caer debajo o postrarnos. Under providential opposition and affliction, Cuando hay una oposición y una aflicción providencial, the temptation is to fall apart, la tentación que nosotros tenemos es el de apartarnos, give up, el rendirnos, get angry with God, enojarnos con Dios, walk away from serving him. caminar lejos del servicio que hacemos para Él.
But Joshua did not run away. Pero Josué no corrió. That is not what Joshua did. Eso no fue lo que Josué hizo. Joshua did not fall apart. Josué no se apartó, Rather, he fell down before the captain of his sino lo que hizo fue caer de rodillas, postrarse ante ese capitán del ejército. When God comes against us in apparent opposition to us, Cuando Dios viene en un aparente estando contrario a nosotros, that is the time ese es el tiempo propicio. with Joshua to fall on our faces Así como Josué, para poder postrarnos sobre nuestro rostro and with a deeper humility y con una humildad profunda and a more earnest prayer y con nuestra oración más esforzada, ask, what is my Lord to say to his servant? decirle al Señor: mi Señor, ¿qué es lo que quieres que tu siervo haga? Some, when God opposes their plans, Algunos, cuando Dios se opone a sus planes, lose heart and indulge hard thoughts of God. se desaniman, pierden su corazón con respecto a Dios. But God's opposing providences Pero Dios se opone providencialmente. should be the occasion for us to humble ourselves under a new sense of our sin. Y eso debería ser una ocasión propicia para que nosotros podamos tener una humillación a nosotros mismos y tener una nueva perspectiva de nuestro pecado. And under a new sense of our weakness, Una nueva sensibilidad con respecto a nuestra debilidad. to seek God's help, wisdom, and strength. Para poder buscar la ayuda, la sabiduría y la dirección de Dios. God has not come to destroy us. Dios no viene y no se opone a ti para destruirte. He has come to expose our weakness. Él viene para mostrarnos y se pone así para poder exponer nuestra debilidad. He's come to expose our wickedness. Él viene a mostrar cuán impíos somos muchas veces. But his strength be made perfect in our weakness. Pero en nuestra debilidad su perfección se hace notoria. And his righteousness may be applied to our ungodliness. Y en nuestra falta de justicia, su justicia se aplica a nosotros. And that brings us to a fourth lesson. Y eso nos lleva a una cuarta lección. When we so humble ourselves before our God, Cuando nosotros nos humillamos de esta manera delante de Dios, we will always discover nosotros siempre nos vamos a dar cuenta, vamos a descubrir that God is not intent on destroying us que Dios, la intención de Dios no era destruirnos or our works of service to him, o destruir el servicio que nosotros estamos haciendo para Él, but on preparing us for new blessing in the way of serving him. sino preparándonos para una nueva bendición en la forma en cómo nosotros le servimos. His presence is not intended to destroy us, Su presencia delante de nosotros no es para destruirnos, but to prepare us sino para prepararnos, and to empower us for victory in the field of para battle. darnos el poder para obtener la victoria. But such victories can never come Pero esas victorias nunca pueden venir while we are in the grip of self-confidence cuando nosotros estamos parados en nuestra propia autoconfianza and self-sufficiency. y autosuficiencia. And that brings me to my last lesson. Y eso me lleva a mi última lección hoy. What we need most in all our attempts to serve God Lo que nosotros necesitamos hacer en todo lo que nosotros hacemos o intentamos hacer para Dios are two things: son dos cosas. a new sense of our sin Necesitamos tener un nuevo sentido, un entendimiento de nuestro pecado and a new sense of God in Christ with us on the other. y también un nuevo sentido de Dios en Cristo con los otros. What was the call to remove his sandals? ¿Cuál fue el llamado que hizo para remover sus sandalias? It was a call to a deeper reverence to the divine majesty Ese llamado era un llamado a una reverencia más profunda ante su majestad, and a deeper humiliation for his sins, a una humillación más profunda por su pecado, a deeper purity of life, una pureza más profunda en su vida and a deeper readiness to obey God's will implicitly y, and tam- submit to his will cheerfully. y también a una más profunda disposición a obedecer la voluntad de Dios implícita y sometido a su voluntad cuidadosamente. Now listen to me. Ahora escuchen por favor. This is what the members of this church need most of all. Esto es lo que los miembros de esta iglesia más que nadie deben saber. If you are to experience new heights of blessing Si tú estás experimentando una bendición mayor and victory in your work of service to God, y victoria y ves que la mano de Dios te bendice en lo que tú haces para el Señor, God is using you already mightily, Dios te está usando hoy
But he's calling you to more blessing and victory. Pero Él quiere y te llama a una victoria mayor y a mayor bendición. But to obtain this, Pero para poder obtener eso, you need a deeper sense of your sin necesitas tener una manera de entender tu pecado, una manera más profunda, and a higher sense of God's forgiving and empowering presence. pero también necesitas tener un entendimiento más profundo del poder, la presencia y el perdón de Dios. May God grant you both of those things Que el Señor pueda ayudarnos a tener estas dos cosas as you prepare to obey the captain of the host of the Lord. mientras te preparas para obedecer al capitán del ejército de Jehová. But I have one more thing to say to everyone, and especially to those who may be here without Christ. Yo quisiera decir una cosa más, pero quiero decir algo especialmente a aquellos que quizás están hoy aquí sin Cristo. Have you seen who Jesus is here? ¿Has visto quién es Cristo aquí? He's not the meek and mild Jesus you've heard about. No es ese Jesús quizás ridiculizado en películas o en cosas que tú has escuchado. Here he comes to you, and he is a dangerous warrior. Aquí tú lo has visto en esta mañana como un guerrero peligroso, Intent on leading the host of the Lord to victory for God in the world. aquel que está liderando al ejército del Señor para una victoria final sobre este mundo. He prays what he taught us to pray. Él nos dice qué es lo que nosotros tenemos que decir. Our Father which art in heaven, Nuestro Padre que está en los cielos, hallowed be thy name. que tu nombre sea bendito, Thy kingdom come, que el reino venga a nosotros thy will be done y que sea hecho on earth aquí en la tierra, as it is in heaven. así como es en el cielo. And he has come to bring that to pass. Y Él ha venido aquí para hacer que eso suceda. If you know what is good for you, Y si tú sabes lo que te conviene, you will not get in his way. tú no quieres meterte en su camino como un opositor. You want him on your side. Tú quieres caminar y marchar a su lado. You don't want this Jesus against you. Tú no quieres a este Jesús del que habla la Escritura en contra tuyo. Oh, that God would give some of you a fear of God and his son that you've never had before. O que Dios dé a través de esta figura el temor a Cristo que quizás tú nunca antes has tenido. So that you would do what Psalm 2 says you should do. Para que tú puedas hacer lo que hace el Salmo 2. Kiss the Son Besa al Hijo, so that he not become angry no sea que Él se enoje and you perish in the way. y tú perezcas en su camino. And if he is on your side, you will find him an irresistible warrior on your behalf. Y si Él está a tu lado, tú vas a encontrar a un guerrero irresistible a tu lado. What will God do if he is on your side? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer si Él está a tu lado? Anything is possible. Todo es posible, But he will only be on your side pero Él solamente estará a tu lado if you are really si tú estás verdadera, and deeply profunda and truly y verdaderamente on his side. a su lado. He's not joining your army. Él no se está uniendo a tu ejército. You are joining his army. Tú te puedes unir a su ejército. He hasn't come to help you Él ha venido a ayudarte a ti, do your work. a tu trabajo. He has come to enlist you in grace and mercy in his purpose. Él no ha venido aquí para ayudarte en tu trabajo, en lo que tú tienes que hacer. Él ha venido a llamarte para que tú cumplas su propósito. And if you are to be a Christian, Y si tú eres un cristiano, you must embrace his lordship tú tienes que abrazar su señorío and entrust yourself to his salvation. y confiar completamente para poder tener su salvación. And may God grant some of you grace to do that right now. Y Dios quiera en su gracia que muchos de ustedes vengan a Él hoy. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this wonderful revelation Señor, nosotros te agradecemos por esta maravillosa revelación of your Son as the captain of the host of the Lord. de tu Hijo como el capitán del ejército de Jehová. And we ask that you'd receive our worship
Y nosotros pedimos que tú recibas nuestra adoración and receive the faith that we put in your Son's name. y recibas la fe que nosotros ponemos en el nombre de Cristo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.